entre los modelos curriculares y la flexibilidad curricular. Vamos a iniciar dando algunas concepciones de currículos de acuerdo a tres referentes importantes. Está primero la Ley General de Educación, donde se establece como el conjunto de planes de estudio, de programas, de metodologías y todo ello para una educación integral en un entorno cultural, ¿cierto? Y obviamente con el uso de recursos necesarios. También está el concepto de rentería, donde especifica que el currículo debe estar en constante evolución y que debe responder a los lineamientos de carácter tanto local como mundial, ¿cierto? Bajo un enfoque de competencias. Importante ese concepto. También está el concepto de Giraldo, donde especifica que el currículo es el que organiza las prácticas educativas en unos tiempos y en unos espacios determinados, ¿cierto? Dice que es una construcción social y que ese proyecto o ese currículo tiene que tener unas intenciones que deben propender por el desarrollo del individuo, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta los conceptos de currículos y cómo ese currículo en la escuela tiene que adaptarse, entonces esperamos como reto en la institución educativa que ese currículo sea pertinente, que se ajuste a las necesidades del contexto, que tenga la capacidad de atender a la diversidad, que sea incluyente, además que use las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para enriquecerlo y adaptarlo a las nuevas circunstancias. También hablando de flexibilidad curricular, entonces implica precisamente bajo las definiciones que vamos a mencionar a continuación, el Ministerio de Educación Nacional habla de un currículo flexible buscando que esos objetivos generales de educación se puedan cumplir en todos los estudiantes, ¿cierto? Y esa flexibilidad curricular, según Ortega, tiene que asociarse a las realidades sociales, a las realidades económicas, ¿verdad? Y como Giraldo también lo menciona, es una manera de superar una práctica académica caracterizada por la rigidez y el aislamiento, que es lo que ha caracterizado los currículos en la historia académica. Entonces se plantean unos retos. Esos retos tienen que ver, ¿verdad?, con cómo se pueden implementar de forma eficaz unos diseños curriculares que sean pertinentes. Entonces empezamos por las políticas públicas inclusivas a nivel de país. Es necesario que se fortalezcan y que se vigile su cumplimiento. Entonces ahora se deben aterrizar a los proyectos educativos institucionales, y un proyecto educativo que reconozca la diversidad es un proyecto que se va a esforzar por hacer un diseño curricular que permita atenderlos a todos. Por supuesto, entonces eso implicaría generar unas estrategias de enseñanza y de evaluación para atender a esa diversidad, y una de estas estrategias están el diseño de proyectos educativos personalizados. Estos permiten promover la participación y el aprendizaje de estudiantes específicos. Entonces, este proyecto se sostiene en el decreto 2082 de 1986 y es un instrumento que permite evaluar al estudiante con discapacidad de acuerdo a su contexto, determinar unas necesidades, unas particularidades y brindar una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser en conjunto con la familia, con el docente de aula, el docente orientador, docente de aula de apoyo, con el fin de alcanzar esos objetivos de educación que se esperan. Y entonces, ahora se piensa esa flexibilidad curricular, cómo se debe desarrollar, cómo se debe diseñar. Adaptación. Se le debe hacer una adaptación. Cuando es así, solamente se trabajan los mismos contenidos para todos, solo que tal vez un poco más resumido. Ajustes. Los ajustes se limitan
a realizar cambios mínimos también. Pero lo ideal entonces es la diversificación porque allí hay la máxima flexibilización. Los contenidos, actividades y evaluaciones son diferenciadas de acuerdo a las capacidades y situaciones de cada individuo. Entonces, también para ello hay que examinar los modelos curriculares existentes, entre los cuales podríamos mencionar el modelo de Tyler, donde propone un método para que se entienda el currículo de cualquier institución con base en unas preguntas que valdría la pena examinar, ¿cierto?, a la luz de nuestro currículo institucional. También está el modelo curricular de Hilda, donde se destacan 3 elementos como objetivos, actividades de aprendizaje y forma en que se apropian los conocimientos. Es como la estructura curricular según este autor. Y finalmente, el modelo curricular que propone José Antonio Arnaz. Él define currículo como con un enfoque tecnológico y sistémico, ¿cierto? Entonces allí hace buen uso en este modelo curricular de la tecnología para diseñar un currículo pertinente y que permita dar la debida atención a la diversidad. Muchas gracias.